Hola, buen día. Buen día, profe. Hola. ¿Están todos chicos ya? Hola. Yo para ver si voy arrancando. Hola. La Sí. semana pasada creo que éramos 7 también. Ah, bien, bien, bien. No, no, yo porque así ya vamos arrancando, si no. No sé cuántos somos en total. Bien, listo. Bueno, empecemos entonces. Bien, bueno, hoy quería empezar con algún temita de interpretación, viendo el artículo 1 y 2 de la ley. 11683, les pedí que los vieran, no sé si pudieron ver algo. Sí. ¿Alguien tiene la ley a mano como para leer, acompañar con la lectura? Leo, Dale, por favor, artículo primero, primera parte. el artículo primero dice, en la interpretación de las disposiciones de ente de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o el alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. ¿Sigo? No, hasta acá. Bien, bueno, entonces, interesante. Habla de la ley 11683 y las leyes impositivas que están sujetas al régimen de la misma, ¿sí? O sea que ese artículo se aplica en ese ámbito. ¿Estamos? Ahora, nos da una clara pauta, que es la interpretación a través del fin de las mismas y la significación económica. O sea, el fin de las mismas tiene que atender también a su significación económica. ¿Por qué? Y porque acá analizamos claramente hechos de carácter económico. Así como decimos que el hecho imponible es un hecho de contenido económico, ¿sí? Siempre se está abarcando, digamos, ese aspecto. Entonces, la ley claramente lo menciona. Y sobre todo, es muy interesante para nosotros, muy formados en el derecho privado, tener en cuenta que las instituciones del derecho privado aparecen cuando en realidad la problemática no puede solucionarse dentro del ámbito de la norma, ¿sí? Cuando no es ni por la literalidad, ni por el espíritu, ¿sí? Podemos desentrañar el sentido o el alcance, que eso es básicamente lo que es la interpretación, el ejercicio de desentrañar el sentido y alcance de una norma, ¿sí? Entonces recién ahí vamos a poder ir a los términos del derecho privado. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Mucho cuidado, en el sentido de que no podemos automáticamente recurrir a la definición que nos da el Código Civil o el Código de Comercio, no, primero tenemos que interpretar las normas y muchas veces las propias normas traen sus propias definiciones de los conceptos. Por ejemplo, la residencia está definida en la ley de impuesto a las ganancias. Y esa es la definición, no es otra. ¿Sí? ¿Entienden a qué me refiero, chicos? Estamos primero analizo por dentro del derecho tributario. Solo si no puedo, no encuentro, recién ahí puedo salir. ¿Sí? Y pasar al derecho privado.
Bien, algo que yo les comentaba más que interesante es este asunto de la analogía. Esto no estaba, se incorpora con la última reforma, y lo que nos dice es que no se admite la analogía para ampliar el alcance del derecho imponible, exenciones o ilícitos. Lo cual, a ver, como yo les contaba, en realidad está muy bien que lo diga la ley, porque a veces hace falta que estas cosas se reiteren, pero es aplicación del principio de legalidad. O sea, pura y clara, tanto en la materia sancionatoria para los ilícitos como en la materia de derecho sustantivo para el hecho imponible y las exenciones. ¿Sí? No es más ni menos que la aplicación del principio de legalidad. Eso es todo. Y después, que es interesante, habla la ley en el último párrafo de la necesidad de salvaguardar y garantizar el tratamiento similar, ¿sí?, o igualitario, dado a los que poseen la misma condición fiscal. ¿Sí? Entonces, para eso hay que poder conocer cuáles son las opiniones del fisco, ¿sí?, que se van emitiendo y que solo van a ser vinculantes para el fisco cuando en realidad sean estas consultas que hay un régimen especial, chicos, de consulta vinculante, donde uno en determinadas condiciones, porque eso después está en la ley 11.683, pero después tiene una reglamentación específica, uno en determinadas circunstancias puede hacer una consulta vinculante que en realidad tiene mucho que ver con, como si yo les dijera, como si fuera una acción declarativa, en el comparativo, por favor, para que ustedes entiendan el objeto, es preventivo, es decir, yo tengo esta situación, ¿dónde estoy parado? ¿Acá o acá? Entonces el fisco define la situación. ¿Sí? Dice, no, mira, para mí estás alcanzado por esto, por esto, por esto, para mí no estás alcanzado por el impuesto, o para mí tenés que instalar el controlador fiscal, o para mí no tenés el deber de instalar el controlador fiscal. Dentro de cierto marco normativo, esa consulta es vinculante. ¿Sí? O sea que obliga en la relación bilateral fisco-contribuyente a seguir los parámetros evacuados en el dictamen. ¿Sí? Entonces habla de esta, que es interesante, en realidad también responde al principio de igualdad, ¿no? Quienes están en las mismas condiciones deben ser tratados de la misma manera. Pero lo del tema de conocer las opiniones emitidas por el fisco, que deben ser publicadas, es interesante, ¿sí? Todas esas cosas están en los sitios de AFIP. Y por último, el artículo 2, si alguien lo quiere leer, es lo que nosotros llamamos nuestro principio de realidad económica. Y lo que sí me interesa que tengan en cuenta es que no corresponde a lo que tiene que ver con la interpretación de la ley o las leyes impositivas, sino que corresponde a la interpretación del hecho imponible en sí mismo. ¿Sí? ¿Tiene alguien ganas de leer? Leo. Dale. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formar o a estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá de la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada de las formas o estructuras que el derecho privado les aplicará con independencia de las escogidas por los contribuyentes, o les permitirá aplicar como las más adecuadas a la intención real de las mismas. Bien, entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, el contribuyente cuando realiza, ¿sí?, el negocio que está realizando, el que fuere, le da un formato que no es claramente el que corresponde, ¿estamos?, al negocio que se está llevando a cabo. ¿Sí? Entonces, este artículo lo que permite es que la AFIP por sí misma, en sede interna del organismo, en el marco generalmente de una fiscalización, porque esto se dirime y se define con una fiscalización en trámite, ¿sí?, recalifique y le dé a ese negocio, ¿sí?, las formas que corresponden o que son las habituales para realizarlo. ¿Sí? Yo siempre digo, para que ustedes lo entiendan, es como si uno, no sé, alquila una propiedad, pero hace un comodato con otra cosa, con una firma de un pagaré, y la FIP detecta esa cuestión. ¿Sí? Bueno, imagina, mira, vos en realidad la propiedad la estabas alquilando, ¿sí? Y el negocio es un negocio de locación, no es un comodato. Entonces yo voy a recalificar esta situación
y voy a darle el tratamiento impositivo que merece una locación, ¿sí? Como yo algo les adelanté en otra clase, digamos, en la oportunidad que más, digamos, de una manera más difícil o dudosa, en realidad muy dudosa, vi aplicar este principio de realidad económica, porque en realidad nosotros sostenemos que en realidad uno puede interpretar, o sea, es para interpretar, con la realidad económica uno puede analizar el verdadero negocio que están llevando a cabo las partes, pero tenemos serias dudas y reparos, aunque no hay un pronunciamiento al respecto, porque aparte no hay jurisprudencia, de que se pueda crear un sujeto, ¿sí? Yo vi a la FIP hace unos años atrás decir, no, esto no lo explota tal persona, sino que esto es una sociedad, y lo explotan tal, tal y tal, darle una quit, darlo de alta y darlo de alta en los impuestos, y crear un sujeto, por realidad económica, ¿sí? Eh, Como si la FIP corriera a quienes considera que son personas que prestan su nombre, o testaferros, para decirlo como realmente lo decimos nosotros, y dice los verdaderos dueños son estos, y estos van a estar a cargo de la explotación en una sociedad, en ese momento, en la creación de una sociedad de hecho. ¿Sí? Quizás ahora se les complique un poco más porque la sociedad de hecho ya no existe. Entonces, bueno, esa fue, digamos, que la vez más dudosa, más compleja vi de aplicar este principio, como les digo, en el marco de una fiscalización y una investigación que llevaba a cabo el fisco, haciendo todos los trámites como para dar de alta a una sociedad, ¿sí? No hay jurisprudencia al respecto. Yo, como digo, yo entiendo que de la letra y el espíritu del artículo 2, que de por sí es un artículo que la doctrina en lo internacional está abandonando, la realidad económica es un principio que se abandona, porque en realidad tiene un serio impacto sobre la seguridad jurídica, porque aparte es exorbitante para el fisco que ni siquiera necesita judicializarlo, ¿me entienden? O sea, directamente dice esto es tal cosa y yo le doy para adelante y vos defendete. Esa es la realidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, a nivel previsional con todas las facultades que tiene la FIP. Ya lo vamos a ver cuando veamos el formal en materia de verificación, determinación, recaudación de los recursos de la seguridad social que están a su cargo y todas las cuestiones referidas al procedimiento de seguridad social. La FIP determina y califica las relaciones laborales y entonces te considera que tal o cual persona es empleada, le liquida aportes y contribuciones, aplica sanciones, ¿sí? Son facultades muy amplias. Les dejo el tema, son temas que, a ver, son muy casuísticos también, y hay que analizar cada caso, y ahí van a leer un montón de jurisprudencia de un montón sobre un montón de este tema, donde van a ver un montón de posibles soluciones. Uno lo plantea y se los deja para que lo piensen. Y sobre todo para que sepan que la FIP tiene posibilidades y tiene potestades para hacerlo, que es lo más importante de todo, ¿sí? Que lo tengan claro a eso. Que uno puede tratar de maquillar una situación, porque es lo que sucede en realidad, y el fisco cuando fiscaliza se advierte que hay una realidad sustancial subyacente que no condice con aquellas formas que le estamos mostrando, puede recalificar. Doctora, yo me conecté tarde. Estamos hablando del artículo 2, ¿no? Sí, del 2, Gustavo, sí. Estamos hablando del artículo 2 del Ley de Procedimiento Tributario. Ah, sí, sí, sí. Ahora De sí. la ley 11683, el principio de realidad económica. Que en realidad, si ustedes lo analizan, tiene mucho que ver para que ustedes le encuentren un paralelismo para estudiar y entender, porque a mí me gusta para tirarles sogas de cosas que ya conocen. Esto es muy parecido a lo que ustedes estudian cuando estudian sociedades, con el tema de la posibilidad del corrimiento del velo y analizar cuál es la realidad. Bueno, esto es muy similar, es una recorrida muy similar, ¿sí? Bien, bueno. Dicho esto entonces, que es lo que me interesaba, la parte de retroactividad y retroactividad lo vamos a ver ahora cuando veamos las leyes en el tiempo, si llegamos. Quiero que empecemos con el derecho tributario sustantivo. Hasta acá, ¿alguien tiene algo que preguntar? No hay ningún problema, volvemos sobre algún tema, algo que no hayan entendido. Si no, lo hacemos más adelante, ¿eh?
Un minuto, ¿eh? Perdón, siempre aparece alguna urgencia. Bien, entonces, vamos al derecho tributario sustantivo. ¿Sí? Aquella rama del derecho tributario respecto de la cual, como habíamos dicho, se proclama la autonomía, ¿sí? Sobre todo, para mi humilde opinión, en los aspectos que tienen que ver con, para mí, uno de los más importantes, con el tema de los sujetos, algo que hablamos tranqui, porque sujetos va a ser parte de otra clase. Yo ahora solo les voy a explicar de qué va la cosa y nada más, ¿sí? Para que tengan una idea de qué se trata, y les empieza a sonar en la cabeza, porque nuestros sujetos tienen sus cositas, ¿sí? Entonces me interesa por ahí que ustedes empiecen a pensar en eso, ¿sí? O por ahí, si tienen un ratito, abran la compu y se miren la ley y lean el 5, 6, 7, 8, estamos como para ir leyéndolos, nada más, ¿sí? No porque a mí lo que más me interesa de sujetos es darme cuenta, cuando tomo examen, es darme cuenta que conceptualmente entendieron de lo que están hablando. Porque después 80 incisos de una ley están escritos, ¿sí? Y todos los vamos a leer cuando llegue el momento, yo incluida. ¿Estamos? No hace falta gastar rígido, es entender cómo funciona, y cuando uno entiende cómo funciona hay ciertas definiciones que aparecen solas. Esa es la realidad. Bueno, ¿qué es el derecho tributario material? Ya vimos constitucional, entonces tema cerrado, vimos algo de interpretación, que es lo que me interesa a mí que sepan, porque perdón que vuelva un poquito, pero el método de interpretación, chicos, lo ven en todas las materias, los conocen, que si es literal, que si es histórico, que teleológico, ya lo saben, ¿sí? A mí me interesa que entiendan cómo funciona adentro nuestro. Artículo primero para las leyes, artículo segundo para el hecho imponible, ¿sí? Más allá de que después tenemos una serie de principios que van a venir en auxilio de nosotros. ¿Estamos? Bien, sustantivo entonces. Es el conjunto de normas y principios que van a regular la obligación tributaria, ¿sí? ¿Y qué es la obligación tributaria? Bueno, la relación jurídica tributaria es, la obligación tributaria es una obligación de dar sumas de dinero, que nace a partir de la configuración del hecho imponible, ¿sí? Nosotros tenemos una relación jurídico-tributaria, que sería la madre, una relación jurídica que tiene obligaciones por un lado, deberes por otro. El mundo de las obligaciones, el régimen de la obligación tributaria, es del derecho sustantivo. El mundo de los deberes, que no tienen contenido patrimonial, sino que refieren a obligaciones con contenido de hacer, no hacer y tolerar, corresponde al derecho tributario formal. La única obligación con contenido de dar está en el sustantivo y se genera a partir del nacimiento de la obligación tributaria. Y la obligación tributaria nace a partir de la verificación empírica del hecho imponible. ¿Qué quiero decir? Una vez que el hecho imponible se realiza por un sujeto, se genera la vinculación intersubjetiva, ¿sí? Activo-pasivo, y nace la obligación tributaria. Después veremos en el mundo del derecho formal cómo se liquida, cuándo se vence, cómo se paga. Eso no nos interesa. Lo estudiamos descomplejizado, como dice Harach. Estudiamos solo el aspecto del nacimiento de la obligación tributaria, del hecho imponible, el régimen del hecho imponible. ¿Estamos? Esto es muy importante, ¿sí? Obviamente que esta obligación tributaria tiene fuente legal, ya lo hablamos, es la única fuente, ¿sí? Y es de derecho público, ¿sí? Bien, no me quiero salir del orden que tengo, porque si no, bien. ¿Y qué es el hecho imponible? Doctora, dijo los deberes son del derecho tributario formal. Formal. Son aquellos que van a tener un contenido de hacer, no hacer y tolerar, ¿sí? Ah,
de hacer, no hacer y tolerar. Y tolerar. Ese es el contenido del derecho tributario formal. En el formal, los deberes se traducen en obligaciones de hacer, no hacer y tolerar. Ah, está bien. Y en el sustantivo, obligación de dar. La obligación tributaria tiene un contenido de dar. De dar. Exactamente, que es pagar el tributo. Pagar el tributo, efectivamente. Exactamente. ¿Y cómo nace la obligación tributaria? Como yo les decía, a través de la configuración del hecho imponible. ¿Y qué es el hecho imponible? Bueno, el hecho imponible es aquel hecho, como dijimos, de naturaleza económica, abstractamente definido por la ley. Por eso nosotros decimos que cuando está abstractamente definido por la ley, lo que es una hipótesis de incidencia, ¿sí? Es solo una hipótesis, porque todavía no está llevado a cabo en el mundo real, ¿sí? Que sucedido de modo concreto da nacimiento a la obligación tributaria, ¿sí? Eso es el hecho imponible. Entonces, el legislador define, para que ustedes me entiendan, el que matare a otro, ¿sí? Define la base fáctica, el aspecto objetivo, ¿sí? Del hecho imponible, y cuando se realiza de modo concreto, ¿sí? Ahí nace la obligación tributaria, y recién ahí, como dice Harach, hay una vinculación entre sujeto activo y sujeto pasivo, ¿sí? Él dice, no hay, y a mí me encanta que se entienda de esa manera, no hay vinculación intersubjetiva con prescindencia de la realización del hecho imponible. Es el llevar a cabo esa conducta lo que nos va a unir, nos va a transformar en un contribuyente, en un responsable, ¿sí? Antes no existe, no es en abstracto. Así que el hecho imponible lo genera el legislador. El hecho imponible lo crea el legislador. El legislador. Ahí, cuando van a pensar en cómo se crea. Y es ficticio, digamos, hasta que no se realiza materialmente. No es ficticio. Es abstracto. No, ficticio no sería gustar la palabra. No es abstracto. No, claro. No se ha concretizado. Es solo una hipótesis de incidencia. El hecho imponible necesariamente es concreto, es material, es una conducta que se llevó a cabo, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan, lo interesante de esto es que funciona de la misma manera, como cuando vos pensás en el derecho penal. Es el Congreso, a través de una ley, el único que puede crear un tipo penal, ¿sí? Estamos de acuerdo todos en eso, ya a esta altura de nuestras carreras, digamos. Bien, es importante. Lo mismo pasa con nosotros. El que matare a otro, que es abstracto, ¿sí? Que es una hipótesis de impunibilidad, digamos, para decirlo de alguna manera, en nosotros es el que compra, el que vende, el que alquila, el que presta un servicio, el que exporta un bien, el que, ¿me entienden? El que obtiene ganancias, el que tiene cierto patrimonio. Bueno, después dependerá del caso concreto que nazca la obligación tributaria, ¿sí? Pero, mientras tanto esté solo descrito en una norma, es una hipótesis de incidencia y nada más. Nada más. ¿Sí? Cuando alguien la lleva a cabo entonces el hecho imponible y nace la obligación tributaria. Ese es el caminito para que ustedes me entiendan. Es el caminito. Disculpen, yo soy el más durito, porque lo que veo más veterano de las compañeras. No, Gustavo, no para nada. En esto, las chicas no opinan y yo se meta a preguntar, disculpe. Explicarlo una y mil veces suma siempre, suma. Yo estoy recursando, porque el año pasado, ¿te acordás que arrancamos tarde? Te digo a Gustavo, para que no se sienta mal. Claro. Y entre las otras materias eran tantos conceptos nuevos que estaba buena para hacerla bien la materia que la dejé y dije, la hago después. Por eso algunas cosas todavía no pregunto, porque estas 2 o 3 clases las vi. Buenísimo. Me parecía que te veía cara conocida la voz, Luciana. Porque es una materia que me gusta y justo tenía un recuperatorio, el otro parcial, y esta, si bien es más corta, o sea, en cantidad de hojas que las otras materias, de información es muchísima. No, bueno, yo por eso... muchísima nueva. Que nosotros no tengamos una vocación de hacerles leer toneladas de libros, es que la materia sea más sencilla, para nada. Yo como digo, hay veces que los chicos me dicen, ¿cómo puede ser que las 4 hojas de Harach me llevaron una tarde entera? Y Harach es así. Claro, necesitas más compresión por ahí.
Totalmente, totalmente. Mira, como vos decís, la materia es interesante. A mí me definió el ejercicio profesional. Olvídate. Claro. Yo estudié la carrera pensando que jamás iba a ejercer, no me interesaba el ejercicio profesional, no sabía para qué la estudiaba, me gustaba y nada más, en realidad. A mí siempre me gustó, yo quería ser diplomática y dedicarme a otras cosas y jamás pensé en ejercer la profesión. Y cursé esta materia y terminé atrás de un escritorio. Olvídate, o sea, Te atrapa. porque Yo, realmente... ¿Cómo? no, que en mi caso yo estoy retomando la carrera después de mucho tiempo, ya soy Sí. grande, sé grande, tengo 50, y en realidad, Yo tengo 47, querido, así que no digas que sos tan grande. Claro, bueno, para un poco. Somos y en, muy jóvenes todavía. en realidad me dedico a otra cuestión acá, a la actividad agropecuaria, pero me interesa muchísimo cuando empecé a ver esta materia de cosas tan puntuales y reales. Creo que de toda la carrera es la primera vez que veo algo puntual real, lo del tributo, las tasas, Bueno, para mí el sistema tributario. para mí son Muy, hermosas palabras porque lo que yo pretendo es darle a esto. debo reconocer que me sorprendió esta materia en este aspecto, ¿no? Porque no me imaginaba, No, honestamente. no, Me uno puse piensa que es dentro de una las optativas cosa. que precisaba. Sí, sí, bueno, yo igual, olvídate. Uno piensa que es una cosa rara, económica, tipo Totalmente, finanzas, sí, ¿viste? Si exacto. oh, me Yo voy a la pegar un relacionaba con embole. contabilidad. No, ni Es hablar. más, esta debe ser de contador, pensé, tal cual. Totalmente, esta es de contador, ni hablar. Y la verdad es que es una materia tan jurídica, tan nuestra, y No, no, muy actual, tan es de contenido cotidiana de además, realidad. Vos entendés cosas que todo el día van a estar presentes en tu vida, ¿me entendés? totalmente, Y es totalmente. espectacular tener ese dominio de la realidad. Yo siempre digo que nuestra carrera es hermosa por eso, porque nos Claro. pasea por un montón de cosas. Nosotros sabemos un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de más allá, Claro, tal cual, y tal siempre cual. tenemos alguna idea de cómo son las cosas. Y la Exacto. recorrida profesional después, en lo nuestro es hermoso, porque llega un cliente que tiene, no sé, un campo, y aprendes un montón del campo. Un cliente que tiene una envasadora, y aprendes un montón de lo que es ese mundo. Y vas aprendiendo un montón de muchos mundos. Y eso está buenísimo, que tienen que ver con el todos los días, ¿sí? Cómo funciona una empresa, cómo funciona un negocio, no sé, a mí me parece súper interesante eso, de lo nuestro, y sobre todo, como les digo, uno trata de, yo en eso sigo a la doctora Cacholato, que bueno, hasta este cuatrimestre fue la adjunta, y que entendíamos que era la mejor manera, darle contenido de realidad, ¿sí? Que ustedes entiendan que esto es derecho vivo, que es derecho de todos los días, ¿estamos? Que no es librito y a ver, y por ahí Obvio. alguna vez me toca, Eso que ¿sí? estaban hablando cuando yo me conecté, que hablaban de las atribuciones del principio de realidad económica basado en el artículo 2 de las atribuciones de la AFIP, es impresionante y es tal cual, lo vivís en la vida cotidiana. Te Es tal cambian cual, es tal cual. resoluciones, te volvés Yo loco al estuve, contador. ¿Cómo? ¿Y ahora yo, qué me están pidiendo? miren, Tal cual. yo, es tan así que yo que tenía ganas de tener unas palabras con ustedes respecto de eso. Estuve haciendo el curso de posgrado, me dieron una beca de la UBA con el doctor Naveira sobre jurisprudencia de la Corte. El doctor Naveira es infernal lo que sabe, infernal. Me hizo acordar tanto a Damarco. Yo a Damarco lo tuve de docente y fue una cosa que esa gente que sabe tanto, que te la sintetiza, así vos decís, ¿cómo no la vi? Claro. Pero, Y tienen esa maravilla del que sabe demasiado y es generoso con el conocimiento. Y fue el viernes y claro. sábado pasado, el viernes y sábado anterior a ese, y cuando terminábamos el sábado este que pasó, y él nos decía que él es relator de la Corte de Aspectos Tributarios, o sea, es un lujo. Súper gracioso, los chistes, nada, una maravilla, yo no lo conocía. Y decía, chicos, es tan complejo la manera hoy de actuar del fisco que a la Corte en este momento llegan muchos más casos por cuestiones formales que por cuestiones sustantivas. No hay muchos casos de temas sustantivos. Son todos Mira, casos en los que los contribuyentes consideran que han sido avasallados sus derechos porque te claro, bajaron claro, la claro. quit, porque te pusieron en APOC, porque te crearon un sujeto, porque. Decía que la problemática más grande del derecho tributario hoy, te lo dice un relator de la Corte, no es que lo estoy inventando porque me parece, es el derecho formal. Claro. Y el Estado lo hace, vos fijate cómo hace después de eso. Esa es la realidad.
¿Me entienden? Porque la AFIP lo hace y vos fíjate cómo te defendés. ¿Y cuánto aguantás así? Ese es el tema. Entonces es un tema realmente, Gustavo, lo que planteamos de tener en cuenta estas cosas, saber que existen, que pueden pasar, ¿sí? Bueno, es un tema que conversamos muchísimo también en el planteo estratégico, no importa, es anecdótico el impuesto que sea, por favor, que no tenga ningún tipo de otra lectura, ¿sí? Sí, perfecto. Con el impuesto al aporte solidario, ¿no? El tema de... Sí. Y decir, bueno, está bien, por ejemplo, un cliente te consulta, decir, bueno, yo no lo pago y hago una acción declarativa, pongámosle. Y todo lo que la AFIP puede hacer por el camino, Claro. no había vencido el impuesto que ya le habían cargado de las fiscalizaciones a las personas que no lo habían pagado. Podés tener marcas de padrón, te pueden trabar medidas cautelares. En los montos que están comprometidos, quedás dentro de la penal tributaria, más allá de que no haya ningún tipo de intencionalidad, sino solo poder dar una discusión como corresponde, ajustada a derecho, entre el fisco y el contribuyente. Entonces, realmente, hablaba con el asesor financiero de un cliente mío, gente de Buenos Aires, que le preguntaba unas variables que yo quería saber al respecto, y me decía, Leandra, en Buenos Aires están todos eligiendo el camino de la repetición. Lo pagan y después lo repiten. Porque realmente están preocupados de qué puede venir, qué puede pasar. ¿Sí? Porque la FIP las facultades las tiene. Y las va a usar. Y si no sacas la cautelar, ¿qué haces? ¿Me entienden? Entonces son todos temas que nosotros... Es una responsabilidad enorme para con el cliente, el que te viene a consultar. Enorme, ¿qué haces si no pague? pones un cliente? No, claro. Dale, está buenísimo, lo hacemos, y mañana lo llaman a indagatoria. Y no puede salir del país. Y tiene que ir a poner los deditos en la federal. ¿Sí? No, claro. ¿Piensa que a esa gente le causa gracia? No, claro. Bueno, entonces, lo nuestro tiene una disparada y nunca hay que perder de vista esto que decimos, las facultades que tiene la FIP porque las tiene. Y esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, hay que decirle al cliente, mira, yo no sé qué van a hacer. Por lo pronto, al otro día ya te estaban fiscalizando. Y cuando te arrancan a fiscalizar, no sabes nunca cómo termina. ¿Sí? Y por lo pronto, sabes que si ellos quieren decir, bueno, para mí tenés deuda porque no pagaste el impuesto, te toco la quit y te la invalido. A ver cómo seguís sin quit. ¿Sí? Tal cual. Entonces, es un mundo complejo. Eso es lo que hay que entender. Que uno lo estudia en cajoncitos, pero hay que ver el bosque cómo se va armando. Claro. ¿Sí? Claro. Y que estas cosas, que es lo que uno trata de transmitirles, estas no están en los libros. Son del ejercicio cotidiano de la profesión. Claro. Que vean esto, fíjate acá, esto conecta con tal cosa, cosas que nos han pasado, adrenalina que hemos tenido que pasar con cosas que te pasan en el ejercicio, claro. Mirá por dónde vino, ¿sí? Y uno trata de esa experiencia transmitírsela a ustedes, nada más, ¿sí? Muchas gracias. Bien, entonces dijimos, tenemos al hecho imponible, tenemos derecho tributario sustantivo, entonces ¿de qué se va a ocupar? De la regulación de la obligación jurídica tributaria. Sabemos que existe una relación con obligaciones y deberes, ¿sí? Sabemos que esta obligación tributaria nace del perfeccionamiento del hecho imponible y sabemos que el hecho imponible lo define solo el legislador a través de una ley, principio de legalidad, ¿sí? Bien. ¿Pero qué tiene que definir el legislador? Como ustedes siempre digo, ustedes me van a decir, y bueno, entonces el legislador dice, creas el impuesto a las ganancias. Y el resto se lo deja para que la FIP lo reglamente. No. ¿Sí? El hecho imponible debe ser definido en todos sus elementos estructurales. Básicamente sabemos que es un hecho de contenido económico y que es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque produce efectos jurídicos. ¿Cuál es el efecto jurídico que produce? El nacimiento de la obligación tributaria. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus elementos estructurales que tienen que estar definidos por ley? Bien. El aspecto material. ¿Qué es el aspecto objetivo? Como dicen muchos, es justamente aquello que la norma describe, es el hecho en sí mismo, lo que el legislador describe como aquellas situaciones que, una vez que se llevan a cabo en la realidad, generan, ¿sí?, la obligación tributaria. Si alquilo, si vendo, si compro, si tengo diferencia de cambio del dólar, si cobro intereses, si tengo un pasivo, bueno, lo que fuere, que esté definido en la norma,
ese aspecto objetivo, obviamente, es la descripción que hace el legislador, ¿sí? Y ese es el elemento material. El que matare a otro. ¿Estamos? Claro, El claro, matare es el aspecto objetivo. exactamente. Bien. Después tenemos un aspecto personal o subjetivo que es un poquito más complejo. Y acá me quiero extender muy breve porque esto, como les digo, va a ser materia de la clase que viene, donde los voy a invitar a que lean los artículos del 5 al 8 de la ley 11.683 para que les vaya sonando en la cabeza, como les dije. En cuanto a la situación del activo, del sujeto activo, yo no tengo mucho que explicarles, es bastante sencillo. Tenemos a nivel nacional a la AFIP, que es el ente recaudador, a nivel provincial al ARBA, que es la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, y a nivel municipal a la RM, que es la agencia de recaudación municipal. ¿Sí? Esos van a ser nuestros sujetos activos. Ahora bien, tenemos que tener un poquito mayor de consideración respecto del sujeto pasivo. Como les dije antes, y lo voy a volver a repetir, no existe una relación intersubjetiva con prescindencia de la configuración del hecho imponible. Y esto nos lleva a que existen muchas veces hechos imponibles reales u objetivos que en realidad no definen al sujeto, al contribuyente, sino que se define por implicancia, porque es sencillamente el destinatario legal y aquel que realiza el hecho. ¿Sí? Como Harach tiene un ejemplo en la lectura que les dije, que dice, el hierro redondo paga. El hierro redondo no paga nada. Paga el que lo importa, el que lo exporta, el que lo procesa, el que lo vende, ¿sí? Pero es como pasa con el impuesto inmobiliario, como pasa con el impuesto automotor, no hay específicamente establecido, sino que se va a definir el sujeto por implicancia y relación con un determinado bien, ¿sí? Una determinada situación. Sería, digamos, cómo configuramos el contribuyente. Bien, ahí voy. Ahí voy a lo que es el contribuyente, ¿sí? Entonces, en este universo tenemos ese tipo de hechos imponibles, así como tenemos otros hechos imponibles que son personales, ¿no? Donde en realidad ahí está el juego, toda la capacidad económica del sujeto y tienen que ver con una persona determinada. ¿Quién es el contribuyente? Bueno, el contribuyente lo define la propia ley 11.683. Lo que nosotros tenemos que entender es que en ese sentido los artículos 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Son como cuando uno se sienta en un restaurante y le dan la carta. ¿Estamos? Yo no me voy a comer todos los platos de la carta. Bueno, podría, vamos viendo, pero algunos sí, pero todos Yo capaz no. que sí. Dependerá, ¿sí? Entonces, la 11.683 lo que tiene es todas las posibilidades que pueden darse respecto de estos sujetos. Sobre todo, chicos, sobre todo me interesa muchísimo que tengan en cuenta el responsable por deuda ajena y el régimen de responsabilidad solidaria. ¿Sí? Porque el contribuyente, como les digo, en realidad se define por la realización del hecho imponible, más allá de lo que la ley nos establece en el artículo 5. Después dependerá de cada ley, de cada impuesto, y el tratamiento impositivo que le dé y el tipo de hecho imponible del que estemos hablando, que sean unos o sean otros, o sean todos o sean algunos, ¿sí? No siempre son iguales, ¿estamos? No hay sujetos en IVA que no hay en ganancias, y hay en ganancias que no hay en IVA, a eso voy. Pero la carta está en la ley de procedimiento tributario. Y sobre todo en materia de responsable por deuda ajena y de responsables solidarios, deben necesariamente nacer de ahí. ¿Sí? Vamos a ver por qué. No así respecto del contribuyente, porque el contribuyente, más allá de que si ustedes analizan el artículo 5, van a ver que la ley establece en sus incisos quiénes pueden ser contribuyentes, lo cierto es que es quien realiza el hecho imponible. Es el destinatario legal del tributo. Doctora, Sí, ¿cómo no? ¿qué sería el responsable de deuda ajena? Ahí voy. Perdón. A renglón seguido, el artículo 6 nos habla del responsable por deuda ajena. Esta es una categoría solo nuestra, ¿sí? Y tiene que ver con algo que adelantamos la clase anterior, y es que nosotros, ¿qué les dije yo? ¿Qué define la capacidad jurídica tributaria? Con prescindencia de cualquier otro análisis, ¿qué la define? Que uno pueda ser sujeto de obligaciones y derechos de contenido tributario.
el patrimonio. Exacto, nosotros le llamamos capacidad contributiva, porque puede ser patrimonio, puede ser de otra manera. ¿Viste, Gustavo, que hay diferentes formas de que se manifieste la capacidad contributiva? Claro, claro. Entonces, a nosotros nos define la condición de sujeto, la cuestión de que esté o no esté la capacidad contributiva y que se realice o no se realice el hecho imponible. No depende de nada más. Cuando ustedes lean el 5, van a encontrar sujetos, y para nosotros desde el derecho privado, inverosímiles, ¿sí? Como una sucesión, por ejemplo. ¿Estamos? UTAs, incapaces, entran todos en la bolsa, porque no pasa por ahí, pasa por la riqueza que está comprometida, ¿sí? Claro. Y un incapaz puede tener patrimonio, y un menor puede tener patrimonio, y una sucesión puede tener patrimonio que se analiza de una manera determinada para determinado impuesto. ¿Estamos? Y un patrimonio con afectación común, como UTE o ACE, puede llevar a cabo un hecho imponible. Entonces eso hace que haya que tener un rescate. Y hay una cláusula de rescate, para que ustedes me entiendan. Hay un botón rojo. El botón rojo es el responsable por deuda ajena. Y son quienes van a venir a cambiar esta situación. El padre del menor, el representante legal de la sociedad, el tutor del incapaz, el síndico de la quiebra. ¿Sí? Son gente que va a estar puesta en una posición determinada en relación al patrimonio, por favor, en relación al patrimonio que perciben, administran o disponen, y en función de eso es que van a ser llamados por la ley. A vos te toca, a vos socio gerente, a vos presidente, a vos papá, a vos tutor, vení para acá, porque sos vos el que maneja esos bienes. Claro. ¿Sí? Pero ¿con qué responde el responsable por deuda ajena? Si yo les digo desde la lógica de ustedes, el responsable por deuda ajena que administra un patrimonio, ¿con qué responde? ¿Con el patrimonio que administra? Exacto, eso es pensarlo, para que después en el examen no se me abataten. Con el patrimonio que administra, percibe o dispone, ¿sí? Claro. Con el patrimonio del contribuyente. Claro. ¿Estamos? Porque teóricamente, ahora, de hecho, la deuda la genera ese patrimonio. Si tuviera una deuda. Claro. Es de ese patrimonio. No Él es responsable por una deuda ajena. Claro, ahora, retomemos porque todo tiene su vueltita de rosca. ¿Qué pasa si ese responsable no se porta bien y no hace los deberes? Porque también tiene obligación de deberes formales, lo van a ver en el 7, ¿sí? No solo materiales. ¿Qué pasa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puede dispararse si ese responsable se hace el sota, para decirlo de alguna manera? O no hace las cosas como corresponden. ¿Algún sistema de responsabilidad? ¿Qué responsabilidad, Luciana? Que si él no va a responder va a tener que terminar respondiendo con sus propios bienes si no cumple con... Exacto, así funciona. ¿Y cómo se llama esa responsabilidad para nosotros en derecho? Solidaria. ¿Cómo? ¿Cómo? Solidaria, Mariana, exactamente. ¿Sí? Entonces, la solidaridad, mucho cuidado con esto, llega como un castigo. Es una penalidad, para que ustedes me entiendan. Así, vos no hiciste lo que tenías que hacer y yo no le pude cobrar al contribuyente, ahora vení para acá, ¿sí? Eso, obviamente. Sí, Gustavo. Doctora, es como si fuera digamos, la responsabilidad que tienen los administradores o directores de sociedades. Pero obvio, esa es la básica para nosotros. La básica, claro. La básica. Que es la responsabilidad que tienen en caso de incumplimiento. Exacto, la sociedad no cumple. Bueno, pues, por lo tanto, entonces te voy a llamar como solidario. Como responsable de esa sociedad. Que eso pasa para el la padre de un menor, para el síndico. Pero, espérame, Gustavo, pero como solidario, vos ya no vas a responder con el patrimonio de la sociedad, vas a responder con el tuyo. Con el tuyo, claro. ¿Sí? Son diferentes estadios de responsabilidad. Claro. A nivel nacional, ¿sí? La responsabilidad solidaria es subjetiva y subsidiaria. Porque el fisco necesariamente primero debe llegar al momento en el que intima de pago al contribuyente.
y recién después de intimado de pago el contribuyente que no haya pagado, y con un procedimiento previo donde el solidario se puede defender, se tramita la extensión de responsabilidad solidaria. Ahora, ojito acá, presten atención. Totalmente distinto es el régimen en provincia. Automática y objetiva. ¿Automática? Automática y objetiva. A mí me inician una determinación de oficio y llaman al contribuyente y al responsable, ¿sí? Al solidario. Me aplican una multa, se la aplican al contribuyente y al solidario. Por el solo hecho del cargo que ocupa o el lugar que ocupa en el patrimonio. Mirá vos. O sea que es mucho más gravosa la de provincia. No saben lo que fue, no saben lo que fue para alquilar balcones era. Cuando ARBA, copiándose de la AFIP, establece la posibilidad de los embargos bancarios en cuenta trabados administrativamente en el marco de los apremios, en el caso de provincia, las ejecuciones fiscales en el caso de nación. Claro, había mucha gente que decía, bueno, nada, tenían un apremio, dejá la sociedad ahí, ya está, a mí no me importa, no tengo problema. Bueno, obviamente que no era solo la sociedad, sino que estaba ejecutada, sino también el socio gerente o el presidente, lo que fuere. Cuando le metieron el enter y le trabaron embargo a todo el mundo. Olvidate, no saben lo que fue eso. Bueno, eso a nivel nacional generó un fallo de corte muy importante que ya vamos a ver, más allá de que, como yo les contaba, a nivel nacional la solidaridad tiene un tratamiento totalmente distinto. Es algo que en realidad el fisco no había siquiera utilizado demasiado, hace un tiempo que lo hace, porque en realidad se da cuenta que, como decimos nosotros, te dejan morir la sociedad y te mojan la oreja al final del camino. Entonces, claro, tampoco la pavada. Entonces, cuando son estos casos así, donde la FIP advierte que la sociedad ni se defiende, no le importa a nadie, nadie aparece, generalmente lo analizan e inician las solidaridades que como corresponde, y ahí sí aparecen y se defienden, ¿sí? Claro. Y en el mismo procedimiento que la determinación de oficio, ya lo vamos a ver, donde el solidario puede hacer defensa de si corresponde o no la extensión de responsabilidad, que no funciona de la misma manera en provincia, vuelvo, ¿sí? Una consulta, doctora. Y en provincia igual el fundamento sigue siendo la misma ley, ¿no es cierto? El Código Fiscal. Hablando. El Código Fiscal lo establece, claro. El Código Fiscal. Siempre, Claro. siempre es por ley. Está bien, no sé ¿Cómo? si, pero me refiero, ¿es por la ley nacional, esta de la 11.000, o por el Código Fiscal propio de la provincia? ¿Cómo es? No, por el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Ah. Todo el ámbito de lo que es el derecho tributario provincial se rige por el Código Fiscal. Y después tenemos para el municipal la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva que se dictan todos los años. Y algunas cosas de la LOM pueden ser también que nos sirvan, ¿sí? Bien. Y la ley de coparticipación, vieron que hablamos del artículo 9, las previsiones. Pensar en algo práctico, discúlpeme que lo tome como una charla casi esto. Digamos, cuando yo tengo una intimación o algún problema con ARBA, siempre va a ser la fundamentación el Código Fiscal. Por ahí tengo que buscar la defensa, digamos. Siempre, la base es el Código Fiscal, ahí se busca. Exactamente, el régimen jurídico con el que te vas a manejar es el Código Fiscal y las leyes de los impuestos, ¿no? Obviamente, que en la provincia están adentro del Código Fiscal, pero más adelante. Hay toda una primera parte genérica de regulación general y después están los impuestos, ¿sí? Hasta la tasa, en realidad es una risa que nosotros no lo vemos nunca, pero hasta la tasa de justicia está ahí, chicos. O sea, porque en realidad es provincial, claro. ¿Sí? Claro, el impuesto de sellos, el ingreso bruto, el automotor, el inmobiliario, el de embarcaciones, el complementario, están todos, ¿sí? Bien, eso es en lo que hace el aspecto subjetivo. Entonces, ojo, porque vieron que acá tenemos nuestra riqueza propia, ¿sí? Bien propia. Que lo más importante, como yo digo, es que ustedes entiendan por qué y cómo funciona. A mí con eso me alcanza, ¿sí? Y fíjense que el 5 es contribuyente, el 6 es responsable, el 7 son deberes formales y el 8 es solidaridad. Péguenle una leidita si pueden y algo más analizamos la clase. Bien, después tenemos un aspecto espacial y un aspecto temporal, ¿sí? El aspecto espacial tiene que ver con dónde debe suceder el hecho imponible a los efectos de que se genere el nacimiento de la obligación tributaria. A ver, porque un chino
compre o venda un chicle, o vamos a poner de otra manera, porque un argentino de viaje compra o venda un chicle en China, no genera ningún hecho imponible a nivel nacional. Pero eso depende también. Ahí tenemos que ver, primero, a nivel de los diferentes fiscos. Municipalidad, aunque tenemos discusiones eternas, en principio debe suceder dentro del partido general Pueyrredón o del ejido municipal de que se trate. Provincia, dentro de la jurisdicción provincial. Y a nivel nacional tenemos por ahí diferentes cuestiones, ¿sí? Hay impuestos que capturan la renta global, como es el impuesto a las ganancias, y son extramuros también, o sea, capturan cuestiones que suceden más allá de los límites territoriales de nuestro país. Y hay otros que son claramente internos, jurisdiccionales, propios, como otro tipo. Bueno, el IVA tiene alguna cosita con la importación, pero básicamente es territorial, ¿sí? O sea, es nuestro, es interno, ¿estamos? Porque captura lo que entra. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes criterios también. Puede ser que el criterio sea el de la residencia, puede ser que el criterio sea el del domicilio, puede ser que el criterio sea el lugar donde se ubica la fuente productora de riqueza, y no importa de dónde sea la persona. Si la fábrica está en la Argentina, paga. ¿Me entienden? Por eso, por ejemplo, para los varones que son más futboleros, es tan importante para los jugadores de fútbol ver dónde van a fijar su residencia. Porque de la residencia que tengan y de cumplir los requisitos para la residencia, es que van a dispararse un montón de consecuencias. Por ejemplo, un tema que no se vio venir fue los efectos de la pandemia en la residencia de las personas. Cuando no se pudo viajar. ¿Sí? Súper interesante para analizarlo. Porque hubo mucha gente que no quería tener residencia acá, que por la pandemia terminó teniéndola. ¿Sí? Porque se tuvieron que quedar acá. No pudieron ir y venir y cumplir con lo que dice la ley para no tener residencia o para tenerla, dependerá el caso y la planificación fiscal de cada uno. Claro. Pero es típico tema de futbolista, para que ustedes me entiendan. ¿Dónde va a fijar la residencia? Si en Nápoles o en Argentina, si en no sé qué, en Barcelona o no sé qué. ¿Sí? Bueno, analizan el régimen al que se van a someter, qué les conviene más, y en función de eso se van moviendo lo que pueden, ¿no? Obviamente, a veces se puede, a veces no se puede. Pero eso es importante porque esas son, como yo les decía, definiciones, como cuando vimos el artículo primero, que están en la propia ley. Y no se puede acudir a otro régimen. Ganancia te dice cuándo hay residencia y cuándo no hay residencia. Y punto, lo califica la ley. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, eso tiene que ver con la cuestión espacial. Tenemos que tener en cuenta entonces qué tipo de hechos imponibles captura y dónde queda comprometido esta cuestión. Y en lo temporal también tiene que ver con el lapso de tiempo, ¿sí? Acá con esto yo ya voy a ir cerrando y les voy a explicar un tema porque lo van a leer por ahí y porque para mí tiene que ver con que entiendan cómo funciona. Primero que todo, chicos, tienen que tener claro que rige el principio de retroactividad, ¿sí? Para nosotros también. Pero a mí no me interesa tanto eso, que es más básico y lo pueden leer de cualquier libro, sino que tengamos en cuenta que a nivel temporal puede haber dos tipos de hechos imponibles distintos, ¿sí? Por una parte tenemos los hechos imponibles instantáneos y por otra parte tenemos hechos imponibles de ejercicio. Sin perjuicio después de cómo se liquiden, porque a mí al principio cuando estaba sentadita ahí del otro lado me confundían las cosas. Entonces decís, el IVA es instantáneo. El hecho imponible se perfecciona, ¿sí? ¿Cuándo se realiza? Punto. Compro un caramelo, compro un alfajor, compro una leche, compro un pan, compro un zapato, ¿sí? Ahora, ustedes me van a decir, ¿pero cómo va a ser instantáneo si los tipos lo liquidan una vez por mes y lo pagan es mensual? Es mensual el régimen administrativo del impuesto, no el hecho imponible. Y claro que cada vez que el kiosquero vende un alfajor no puede ir a pagar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el fisco? Dice, bueno, a ver, analizamos, lo mensualizamos. Entonces, dentro del mes, el tipo que hace, mete en una bolsa todos los hechos imponibles y los liquida y los exterioriza una vez por mes. ¿Sí? Pero es instantáneo. Ni bien llevo a cabo la conducta, se perfecciona. Y el perfeccionamiento del hecho imponible, esto quiero que se lo graben porque se los voy a preguntar. ¿Sí? Y el que avisa no traiciona en este mundo. Bien. El perfeccionamiento del hecho imponible
marca la ley aplicable. Esto se lo graban. Por eso nos interesa saber cuándo se perfecciona, no por otra cosa. Nosotros abogados, ¿sí? El régimen al que voy a quedar sujeto es aquel que estaba vigente en el momento en el que se perfeccionó el hecho imponible. En un mundo como el nuestro, donde todo cambia, ¿sí? Ahora, hay otros hechos imponibles, y me van a entender perfecto acá porque eso lo conocen todos, como el impuesto a las ganancias, que son de ejercicio, que requieren de un tiempo determinado de gestación y se perfeccionan cuando termina ese plazo. Impuesto a las ganancias, persona física, año calendario. A las 12 de la noche del domingo 31 de diciembre se perfeccionó. Y mi régimen legal va a ser el que esté vigente en ese momento. Y esto es por comodidad del legislador. Puede ser un año como ganancia, puede ser 6 meses, puede ser 4, 3, 2, dependerá de la técnica impositiva que esté usando. Y qué le sirva o le deje de servir. Lo que yo tengo que saber es que se gesta. Yo siempre digo, piénselo como un embarazo. ¿Sí? 9 meses y la fecha de nacimiento es la fecha que nace. Punto. Y esa marca el derecho aplicable. Ahora, yo les digo esto y todos me hacen con la cabecita como que me entendieron. Entonces yo voy a ver si me entendieron de verdad. Porque soy muy mala, estoy muy mala hoy. Yo arranco el año, persona física, impuesto a las ganancias, me planifico fiscalmente, tengo un determinado juego de normas que me dicen, bueno, esto lo voy a poner acá, y esto lo voy a sacar, y esto lo voy a traer acá, porque así, como dijo muy bien el doctor Naveira el otro día, la ilusión y la planificación fiscal están totalmente permitidas, son lícitas, ¿sí? No la evasión. ¿Estamos? Listo, me planifico. Arranco el año, avanzo hoy divino, vengo hermoso, como me va a dar hermoso el impuesto, divino me va a quedar. Y el 30 de diciembre me cambian la ley. Y me cambian todo. Y voy a tener que pagar 10 veces más de lo que pensaba. ¿Hay retroactividad o no hay retroactividad? Por lo que acaba de decir usted, no. Si vence el 31. Bien, no hay retroactividad. Claro. Porque ¿cuál va a ser la ley aplicable? La que esté vigente. La que esté vigente al momento de el 31. del plazo. Claro. El 31 de diciembre. Claro. La que esté vigente al vencimiento del plazo. Exacto, Gustavo. Claro. Puede haber un problemón de seguridad jurídica, lo tenemos, claramente. No de retroactividad, no es un tema de retroactividad. ¿Sí? Porque hablan, y lo van a ver si ustedes tienen algún libro, siguen de retroactividad impropia, o sea, un delirio, esas cosas típicas de gente que tiene ganas de estar atrás de un escritorio inventando pavada, ¿sí? Y me hago cargo, no tengo ningún problema, que esto queda grabado, no tengo problema de lo que digo, lo sostengo. No hay nada de retroactividad y es solo para confundirlos a ustedes. No hay impropio, ni propio, ni nada. Hay que entender cómo funciona el hecho imponible nada más. ¿Sí? Por eso digo, a mí me interesa ver que vayan entendiendo, porque eso quiere decir que entendieron lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Que lo pueden pensar, ¿estamos? Y sacar conclusiones válidas. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, eso entonces esos son los aspectos estructurales del hecho imponible. Para esto ustedes tienen la lectura de Harach. La lectura de Harach que yo les pasé no solo tiene la división en ramas, sino que tiene el sustantivo y tiene el hecho imponible. En esas hojitas poquitas tiene un montón de información. ¿Sí? Y por ahora nos manejamos con eso. ¿Estamos? Yo voy a ver si por ahí busco para... yo tenía por ahí la fotocopia. Creo que la habíamos hecho, que a mí me encanta Navarrine, me fascina. Tiene una ley 11.683 comentada que es hermosa. Creo que en algún momento habíamos dejado los artículos de sujetos con los comentarios de Susana Camila, como digo yo, Navarrine. Lo voy a buscar, búsquenlo en el campus a ver si lo encuentran, los artículos 5, 6, 7, 8 comentados por Navarrine. ¿Sí? Después me avisan en el chat. Yo si no lo busco y se los paso. Así que sería, discúlpeme, para terminar, el aspecto temporal es el instantáneo, que por ejemplo o de el ejemplo del IVA,
o el del ejercicio al momento de aplicarse, de producirse. Exacto, exacto. Y perdónenme, ¿quién dijo, comentado por quién? Susana Camila Navarrine, con B corta. Si alguno en algún momento quiere comprarse una ley comentada, es ahí donde tienen que apuntar. Es una delicia lo que sabe esa mujer. Y cómo escribe y cómo conecta. A mí me encanta, es como mi libro de cabecera. Leandra, ¿Sí? ¿esta vez? Ay, No para se que... dice ver. Eso. No, pero esa es interpretación. Fíjate que ese dice ahí arriba interpretación. Ah, Debe ser el 1 y el 2. ¿Qué es? ¿Qué artículos son? sí, artículo 1, artículo 2, el 3 y nada más. Bien, el 3 es el de domicilio, no hace falta. Si después vemos algo de domicilio. Si quieren, Mm. Carlos, ¿no? Carlos, Sí. si quieren con Carlos que les comparta esa lectura del 1 y el 2 de Navarrine, porque no viene mal, ¿sí? Para que lo vean, de interpretación y realidad económica. Y yo entonces busco el de sujetos, que creo que lo tengo, y se los paso como hacemos siempre. Bueno, Perfecto, ¿Les parece? perfecto. Buenísimo, entonces. Bueno, si Dios quiere, nos vemos el jueves que viene. Chicos, tenemos que ir pensando despacito en la fecha de examen, ¿sí? bueno. En algún momento iba a llegar, no hay nada que hacer. Últimas palabras. A mí me gusta tomarles oral, me gusta que si ustedes tienen ganas hagan un grupo. En principio como máximo de a 3, porque aparte el Zoom complica para más de 3, ya era complicado presencial, más de 3. Pueden preparar un tema si lo desean, si no lo desean no preparan nada. Siempre que preparen un tema traten de que ese tema lo manejen bien, ¿sí? Si sus compañeros preparan otros temas, sépanlo de antemano porque de esos temas también se va a preguntar, así como se va a preguntar de todo lo que vimos juntos. Acá no hay sorpresa, no hay agachada, no hay cosa rara. A mí me encanta que les vaya genial y lo disfruto con ustedes, ¿sí? Ténganlo claro a eso. ¿Estamos? Soy exigente con lo que doy. Punto. No van a aparecer cosas raras. Ténganlo claro. Para que lo vayan sabiendo, si quieren con tiempo vayan viendo con qué compañero quieren rendir. El orden en el que entran es un tema de ustedes. Solo es importante, sí, chicos, porque yo ahí soy tajante, que estén en la lista. Yo no le tomo a nadie que no esté regularmente inscrito en la materia. ¿Sí? No quiero problemas, así que cada uno se preocupa con tiempo de ver que sus papeles estén en orden, ¿sí? Como digo yo, no me pongan en ese lugar horrible de tener una persona enfrente a la que le tienes que decir, mira, no estás en la lista, no nos hagamos eso entre nosotros, ¿sí? Y bueno, y no sé para cuándo está pensada la finalización del cuatrimestre, cómo están sus exámenes. La idea es que lo vayamos determinando entre todos y que les quede bien. A ver, y en esta recorrida tengan claro que no necesito que sea un jueves. ¿Sí? Disculpa, acá en el campus está lo de sujetos Ay, comenzado. buenísimo, Luciana, perfecto. Abajo de la de Harats. Perfecto, entonces me quedo tranquila. Lo ven un poquito de ahí. Y después, no sé, yo tengo que rendir el 30 de junio. Yo también. ¿Cuándo termina el cuatrimestre, chicos? Y más o menos entre el 15 de junio y el 15 de julio. Bueno, quieren más. A ver, 15 de junio se nos viene encima. No tenemos tanto tiempo. Pero No. Entre el Yo 15 de... tendría hasta que el julio, ser, decía. los primeros días de julio. Claro, podemos hacerlo hasta el 15 de la julio. primera semana de julio, para que nos quede tiempo para la segunda hacer el recuperatorio. Perfecto. Bueno, Claro. listo, entonces sería primera semana de julio, ustedes después me dicen qué día de esa semana, ¿sí? Está bien. Porque yo me organizo la mañana, no tengo problema, ¿sí? ¿Usted sola está para tomar, doctora? Yo solita, ¿sí? Ah, Y consulta, ahí sería toda la materia directamente, no lo vamos a hacer en dos partes. No, señora, vamos a hacer todo lo que vimos, hasta ahí, Perfecto. como un integrador, ¿sí? Que es lo más piola aparte, porque claro. esto está todo interrelacionado. Siempre está todo relacionado igual, sí. Totalmente, ni hablar, ni hablar. O sea que Así que, hacemos cursada más o menos hasta el 30 de junio, digamos cursada. exactamente,
Exacto, y a la otra semana tomamos. Y ya está. ¿Qué les parece a los chicos? No sé, Carlos, el resto, no quiero decir. Sí, sí, perfecto. Igual tenemos el chat, así que ahí vamos terminando de ajustarlo, no hay ningún problema, pero ya más o menos tenemos cierta pauta. Sí, así también organizo las clases. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, les mando un beso grande, cualquier cosa hablamos por el chat y nos vemos la semana que viene. Muchas Bueno, gracias, doctora. gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao. Apuche. Hasta luego. Chao, chao. Acá tengo más, sí.